Muy buenos días. No sé si alguna vez has ido a algún gimnasio o si has escuchado esta frase que dice, si no duele, no sirve. Esas frases son más en el gimnasio, de que cuando estás haciendo ejercicio, tiene que llegar a un punto que te duela para decir que sí hiciste ejercicio. Porque si nada más vas, te paseas, caminas y no haces algo que te esfuerce, pues entonces no va a ser un ejercicio. O sea, vas a seguir igual, no vas a tonificar ningún músculo. Para tonificar los músculos, pues tiene que haber un esfuerzo, un dolor, ¿verdad? Si no duele, no sirve, dicen en el gimnasio. Cuando duele, quiere decir que el ejercicio está sirviendo y cada vez serás más fuerte. Pues pareciese que en la vida espiritual hay algo parecido. La diferencia es de que en la vida espiritual sí tenemos que evaluar inmediatamente para que podamos decir, esta ha sido prueba superada. Cuando tenemos un momento de angustia, de miedo, de soledad, que son muy propios de la naturaleza humana, es normal que lo sintamos. Lo que no es normal es que nos quedemos ahí estancados. Jesús nos da el mejor ejemplo de alguien que tuvo una angustia de muerte, que hasta sudaba gotas de sangre y sin embargo fue capaz de abandonarse a la voluntad del Padre y tomar la cruz con aplomo, seguridad, sin quejarse. Y en esa sensación de paz, de saber que se hace lo correcto. ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Bueno, escuchemos el Evangelio y nuevamente trata de aplicar este evangelio. Piensa que es el Señor Jesús quien te está hablando directamente a ti. Él te conoce, dice la Sagrada Escritura, que Él nos conoce y nos dice, no tengas miedo, yo te conozco. Tanto nos conoce el Señor que nos dice que no tengamos miedo. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay algunas palabras que de este evangelio realmente brincan a mi mirada y a mi corazón. No pierdan la paz. Fíjate que es algo que muchas veces nosotros no valoramos, el tener paz. Y sin embargo es tan importante, hasta los doctores lo dicen, cuando nosotros nos encontramos en una sensación de paz, nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo y la tiroides y todo funciona muy bien. En cambio, cuando nos estresamos y entramos en angustia, pues el estrés, de una manera breve, es algo bueno porque nos prepara para el combate, para la guerra, para escapar, para luchar. Pero es una preparación que inmediatamente tiene que encontrar su cauce. Pero si no, y nos empezamos a angustiar y empezamos a acostumbrarnos a vivir en estrés, entonces quiere decir que hemos perdido la paz y que estamos perdiendo también la batalla, la guerra. Jesús dice, no pierdan la paz. Y créeme que muchas veces en mi corta experiencia como sacerdote, si lo quieres ver así, me he dado cuenta que quizás la mayoría de las veces no es que alguien nos quite la paz, sino que más bien nosotros la entregamos, nosotros la perdemos. Por eso dice Jesús, no pierdan la paz. Nosotros podemos luchar para conservar la paz. ¿Y cómo podemos conservar la paz en un mundo tan loco, en un mundo que cambia tanto, en un mundo tan inestable, en un mundo donde que si no es la pandemia, es una crisis económica, que si es la inseguridad, que si son las drogas, que son tantas las cosas que nos pudieran estar bombardeando? ¿Cómo poder no perder la paz? El Evangelio lo dice.
si creen en Dios, dice Jesús, crean también en mí. Es que, ¿qué relación hay entre creer en Dios y tener paz? Pues mucha. Porque si nosotros creemos en Dios, entonces creemos que Él es Dios, que Él tiene el control, que todo está bajo su control. Y si Dios permite las cosas, es porque Él sabe qué cosas mayores puede sacar de esa situación. El problema es de que no creemos en Dios o no le creemos a Él. Lo he dicho en otros momentos, la diferencia entre creer en Dios y creerle a Él. Pues todo mundo con poquita inteligencia va a creer que existe un Dios. Pero creerle a Dios cuando dice que nos ama, creerle a Dios cuando nos dice que todo va a estar bien, para eso se necesita tener fe. Y es ahí donde, si tenemos fe, vamos a tener paz, vamos a poder abandonarnos en Dios, vamos a poder permanecer bien. Jesús insiste en este evangelio cuando dice, ya saben ustedes el camino. ¿Cuál es el camino?, le pregunta Tomás. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La diferencia, hermano, es que muchas veces nosotros nos quedamos con la teoría como conocimiento en la mente, ¿verdad? Sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Mira, cuán diferente es esto. Saber la importancia de perdonar que el poder perdonar. Cuán diferente es esto. El saber la importancia de orar que orar. Hay una gran diferencia. Por eso Jesús les está invitando a los discípulos que lo sigan. ¿Y a dónde? ¿Qué camino vamos a tomar? Él es el camino. Pero ¿cómo podemos tenerlo a Él? Creer en Él, confiar en Él, abandonarnos en Él. Así como Él se abandonó al Padre, así nosotros abandonarnos a Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Alguien pudiera decir, pues es que yo creo en Dios, pero ¿cómo me abandono a Él? Escúchalo, escúchalo. Es que si no lo escuchas, pues ¿cómo te vas a abandonar en Él? ¿Cómo vas a poder confiar en su palabra si no tienes la palabra de Dios? ¿Cómo vas a poder creer en la promesa de Dios si nunca has escuchado la promesa de Dios en tu vida? ¿Cómo vas a poder amar a Dios y sentir paz si jamás has orado? Por eso de ahí, el que si creemos en Dios, tenemos que creerle también a Él. Y lo primero sería, no pierdan la paz. ¿Tú valoras la paz? ¿Has experimentado la paz? Casi siempre decimos, alguien que haya experimentado el estrés pudiera describirlo y dicen, sí, es angustia, es tensión, es momento de insomnio, es un desequilibrio emocional, hormonal, etcétera, etcétera. ¿Alguien pudiera describir la paz? Y todo el mundo se queda en silencio. Cuando la paz debería de ser la situación más normal de cada uno de nosotros. El realmente descansar en Dios. Y el ser humano encuentra la paz cuando tiene un encuentro con la verdad, con el amor. Y eso solamente se da en la paz. Pudieras huirte a una montaña muy alta y estar ahí tú solo, pero si hay remordimiento en tu corazón, no vas a encontrar la paz, no vas a poder dormir. Pero en cambio, cuando tienes un encuentro con Dios, aunque sea en el centro de Nueva York, vas a poder permanecer en paz. No pierdan la paz. Si creemos en Dios, hay que creerle a Jesús en todo lo que nos dice. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que había ido a un país lejano y regresó sorprendido y maravillado y le contó a todos los ciudadanos que en aquel país era tanta la belleza, era tanto el bienestar, era tanta la paz que había, era tan bueno aquel lugar que todo el mundo tendría que ir y conocerlo aunque fuera un momento en su vida. Y todos los ciudadanos ya habían oído muchas historias de ese lugar, así que le suplicaban que escribiera un mapa de cómo poder llegar a aquel lugar. Y aquel hombre les decía, no necesitan mapa, lo que necesitan es caminar, diríjanse en aquella dirección. Pero todos los ciudadanos le decían, por favor, danos un mapa, con un mapa va a ser más fácil.
Aquel hombre accedió y empezó a dibujarles el mapa de cómo llegar a aquella ciudad de paz. Los hombres agarraron el mapa, empezaron a estudiarlo, empezaron a dar clases sobre el mapa, empezaron a analizarlo, empezaron a sacar copias, empezaron a ver diferentes interpretaciones del mapa, empezaron a ver algunas peleas y total, que muy pocos se animaron a seguir la jornada. Si nosotros creemos en Dios, hay que creerle a Jesús y avanzar en Él, que Él es el camino. No te quedes discutiendo sobre el mapa, camina, obedécele, experimenta, no te quedes solamente con un conocimiento intelectual, cuando la fe hay que vivirla. Que tengas un excelente día.